Bueno, a todos nuestros seguidores de Ramiro Te Cuenta, les saludamos en esta mañana en la ciudad de Bogotá. Hoy es miércoles 25 de junio, ya 25 de junio, y nos encontramos en este espacio de los testimonios del reino por Ramiro Te Cuenta. Hace días tuve la oportunidad de conocer en mi iglesia Ida Internacional a unos hermanos en Cristo, esposos, y ahorita los van a conocer y los vamos a presentar. Ellos vienen en este momento desde Armenia. Ahorita vamos a hablar un poquito de su testimonio, del ministerio que ellos representan, un ministerio precioso que tuve la oportunidad de poder conocer y saber qué es lo que hacen en su ministerio. Bueno, le damos la bienvenida y pues vamos a empezar con las damas. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Gloria Chalá. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Y por acá tenemos a mi hermano, amigo, capellán también de Guardianes del Muro, Johnny Arango. Mi hermano, bienvenido. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, para ustedes a lo mejor, para Dios los conoce perfectamente a ellos, y a ustedes, nuestros seguidores, pues hoy los van a conocer. Y vamos a hablar un poco de la vida personal, cómo era su vida antes de conocer de Cristo, pero sí es importante romper el hielo y hablar un poco quién es Gloria Chalá. Bueno, ¿quién es Gloria Chalá? O sea, una mujer de 49 años ya. Siga, hermano, un poquito más fuerte. Y soy casada aquí con el caballero. Yo tengo dos hijas, una de 30 años, una de 19, y conocí al Señor cuando mi hija mayor tenía 7 años. Estaba pasando por una situación compleja porque la pareja que en ese entonces estaba era muy violenta. Y llega un pastor a donde yo vivía y empieza a compartir el evangelio. Y como él llega a mi vida, es como me dice: tú sabes que Jesús, que Dios te ama. Entonces yo decía, pues como me va a amar Dios, pienso feo, hablo feo, escucho feo y actúo mal. ¿Cómo Dios me va a amar? Pero a través del amor de Dios Él empezó a sanar muchas heridas, muchas situaciones que tenían que ser sanadas y restauradas en mi vida, porque yo perdí el valor como mujer. Entonces permití que esta persona fuera violenta conmigo y aún con mi hija. Entonces pasaron situaciones en las que Dios empezó a limpiar mi corazón, a limpiar mi vida y a mostrarme que yo estaba totalmente equivocada. Y ese Diosecito que yo tenía, Dios lo derrumbó y se hizo pedazos. Y bueno, empezó ese proceso de sanidad y liberación para caminar con el Señor de una manera permanente y fiel. No ha sido fácil, pero Dios ha estado ahí en medio de cada proceso. Amén, tremendo, hermana Gloria. Bueno, Johnny Arango desde Medellín, pero radicado en Armenia. Mi hermano, ¿quién es Johnny Arango? Bueno, Johnny Arango, claro, soy de Medellín. Hablemos un poquito fuerte, Johnny. Directamente ya radicado en Armenia, conocí de Cristo en Armenia, pues por la misericordia de Dios estoy aquí en este momento. Por la misericordia de Dios, porque estuve en la muerte 3 veces, estuve en la cárcel, fuera de eso andaba con gente que no era agradable y perfecta delante de Dios, muchos sicarios, mucha gente ahí, porque así era Medellín andaba en mi sicariato muy pesado y yo fui parte de eso. Mi hermano, tremendo. Y de igual manera, por la voluntad de Dios estoy acá en este momento para servirle a Él, porque yo estuve en el fondo y Dios me dijo: tú no eres de este lugar, vas a salir de este lugar y me vas a servir. Eso hizo Dios conmigo y ahí estamos en ese proceso, en el proceso de servirle a Cristo. Bueno, quédense ahí porque esto se va a poner bueno. Aquí hay un testimonio tremendo de nuestro hermano Johnny. Yo detrás de cámaras pudimos platicar algo, pero ahorita de su propia voz lo vamos a escuchar. Pero como tenemos primero aquí de un invitado, una dama, pues queremos saber, hermana Gloria, usted hablaba ahorita de que tenía una vida complicada antes de conocer a Cristo. Viene el proceso de llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo fue ese proceso? Duro, porque Dios empieza
a quitarme todo lo que no me servía, incluyéndolo a él, Ok. al papá de mi hija mayor. Y empieza a quebrar absolutamente ese Dios que había puesto yo como un hombre delante de mí, donde él pasaba, yo besaba el piso, donde él caminaba. Empezó a limpiar mis pensamientos, mi corazón y aún mi cuerpo, porque yo empecé a ya no querer tener intimidad con él, ya no querer vivir de esa manera. Ya Dios empezó a hacer el trabajo. Y empezó a limpiarme completamente. Y empezamos un proceso de ya, yo conozco al Señor cuando mi hija tiene 7 años, no, en ese momento no recuerdo el año, y a los 2 años yo me separo, o sea, ya totalmente terminamos la relación y no más. Y entonces empieza el Señor a formarme dentro del conocimiento de Él, y empieza el proceso de sanidad, de limpieza, de querer servirlo, y en ese primer amor que todo aflora y que todo fluye, bueno, empecé a servir en la iglesia como mujer, en la alabanza, entonces fui teniendo un crecimiento espiritual despacio, pero hay fe en ese proceso. Tremendo, hermana. Bueno, y en ese proceso, todos pasamos por un proceso así, y en todos nuestros procesos tenemos un verdadero encuentro con Jesús. Cuéntenos, queremos saber cómo fue ese primer encuentro verdadero que tuvo con Jesús, hermana Gloria. Yo creo que el primer encuentro fue tener la figura paterna de Dios correcta en mi vida. Yo creo que desde la edad como de 4 años yo sufrí violación. Entonces, estaba desdibujada mi figura paterna. Llegué a pensar que el amor era que alguien te acariciara, sí, y que eso era el amor cuando te tocaba, donde no debía tocarte. Y cuando el Señor entra a mi vida y me dice que Él es mi papá, yo sé cómo Él va a ser mi papá. Dentro aún de mis oraciones, yo me imaginaba en el regazo de Dios, pero yo veía cómo Él me tocaba. Entonces yo decía, esto es incorrecto, o sea, ¿cómo yo puedo seguir viendo que Dios me está tocando? Y fue un proceso en el que Dios empezó a mostrarme la forma correcta en que un papá debe amar a una hija. Entonces empecé a ver cómo Dios, cuando yo entraba como a ese momento de oración, cómo Dios me abrazaba de una manera limpia, ¿no? Amén. Donde Él no estaba viendo mi cuerpo ni nada, sino que me estaba viendo mi alma. Y estaba sanando todo lo que un hombre desdibujó. Pero Él puso esa figura paterna correcta en mi vida, y eso es lo que yo digo, que a partir de ahí todo empezó a cambiar en mi vida. O sea, empecé a ver a Dios de la forma correcta y empecé a ver cómo un papá debe tratar a su hija, lo que yo no tuve. Entonces ha sido un proceso donde realmente Dios limpió mi corazón, sanó y colocó esa perspectiva de la imagen de Dios como papá y como mi creador de la forma correcta. Amén. Tremendo, tremendo, hermana. Bueno, y escuchamos aquí de la hermana Gloria ese primer encuentro verdadero que tuvo con Cristo. Mi querido hermano John, le toca a usted, mi hermano, saber un poco cómo era su vida antes de conocer a Cristo. ¿Qué hacía, mi hermano? ¿En qué parte de conocer a Cristo? Sí, señor. Pues, en verdad, pues, como era un joven, tenía todavía 15 años. Entonces yo viví en una parte de que Medellín es una cosa pesada, entonces las circunstancias en esos tiempos eran los que fueran más fuertes supuestamente, que no conocían de Cristo. Y empecé a trabajar con unos amigos del barrio de Rodeo Aures, con cosas que no eran agradables con Dios. Pero el punto mío que era, Dios siempre me puso a mí como una guía para guiar a la gente cómo trabajar en una situación. O sea, Dios me puso a manejar grupos, ser un líder.
en el tiempo, pues en el tiempo atrás. Entonces empecé a mirar cosas que no eran agradables de Dios, empecé a mirar una manera de sicarios de Medellín, de Romeo, estaba en el círculo de ellos, pero había una cosa muy grande, yo no conocía a Dios primero. Y cada que iba a pasar algo me hablaba en mi oído, me decía, sal de aquí, que va a pasar algo grande. Y real, yo lo escuchaba y era obediente. Cuando yo salía, mataban 5 o 6, supuestamente los amigos míos. Y eso fue un proceso grande y no fue solamente una vez. Después mataron primero 5, después me comenté con otros 5 y pasó lo mismo. Una vez les dije, muchachos, vámonos de acá, que esto está como maluco, porque siempre el Espíritu Santo. Pero yo no conocía de él, algo me decía ahí. Entonces yo ponía atención a eso y me iba. Y tuvo tiempo también y los llamaba y le dijeron, salgan de ahí, que esto está maluco y que van a pasar cosas muy diferentes. Seguramente otra vez 5 que mataron. Y Dios siempre me estaba salvando desde un principio sin conocerlo, porque yo fui obediente a lo que me han dado. Y no solamente esto, muchas veces quisieron matar muchas veces, pero hubo una parte de que un siervo que me entró a un baño, algo conocido mío, amigo mío, y sacó una pistola. Y esa pistola no le estalló. Y ese hombre salió más asustado que yo. Él salió corriendo y diciendo, a este hombre lo cuida el diablo. Así hace hombre. Pero yo en este proceso y en el entendimiento de Cristo, a mí me cuida el diablo sino Dios. Ahí lo estoy entendiendo. Y esto apenas son unas abrebocas de mi testimonio, pero fueron muchas cosas y verdad que Drogas, también había drogas. Había drogas, alcohol, claro, mujeres, plata, eso era la vida que se daba allá en Medellín. Uno vivía, como decir, nosotros somos los mejores, los más cool del tiempo y mentiras, eso es un engaño. Ya cuando conocí a Cristo fue porque un siervo me llevaba la palabra. Y bueno, y ya esta era la última. Y Dios me dice, te tienes que ir de aquí, me dijo el Espíritu Santo también. Él mismo Sin conocerlo. Me dice, salga de aquí ya. No tiene ni más tiempo, ni más minutos, ni más horas. La instrucción era ya. De una vez ya. Y salí de una vez de Medellín y llegué a Chinchiná. Y en Chinchiná empecé a radicar, a trabajar bien y bueno. Pero se acabó el negocio en Chinchiná. Me dijeron, ¿para dónde vas? ¿Quieres volver a Medellín o para dónde quieres ir? A Armenia. Y yo voy a Armenia. Cuando llegué a Armenia y un pueblo que me decía, yo voy a estar en este pueblo, no, es maluco, yo no quiero estar acá, pero iba y bajaba cada rato a Medellín así, y ahí vuelta. Pero bueno, yo vivía en un hotel de allá de Armenia que se llamaba el Menor Paisa. Entonces, toda la mañana salía, sábado y domingo, me iba a tomar cervezas por allá al lado del centro. Pero entonces me iba por el lado derecho porque al lado izquierdo estaba una iglesia, entonces yo no pasaba por ahí. Le dan la vuelta por no pasar por ahí. Me daba la iglesia para pasar por la iglesia. Pero tal domingo ya estaba borracho y fue temprano y pasé por esa misma sede de la iglesia. Entonces yo escuché unas canciones que uno le decía en ese tiempo y mis ojos decían, ¿qué canciones tan bonitas? Y me quedé ahí plantado ahí. Y yo escuchaba esa música y yo decía, esto está bonito, esto está interesante, está bueno. Okay. Cuando se terminó, lo que le dicen ya con la alabanza, salió un pastor, se llama Pastor Elías Cuesta, ya está en la presencia del Señor. Y me dijo, muchacho, ¿usted quiere entrar acá? Y yo, pastor, estoy borracho y como estoy en pantalones de chanclas, no voy a entrar. Y ese pastor me dijo, eso no es que necesita luz. Desde ese momento no dejé de ir a esa iglesia. Eso sí, llegaba todos los domingos borracho a la iglesia, porque tomaba de sábado a domingo. Pero a las 6 de la mañana yo estaba en una mesa con una cantidad de personas ahí. Y yo también a mí no le decía, ay, ahí hay culto, me voy para el culto. Y entonces todos esos muchachos que están ahí conmigo decían, no, este man está loco. Sí. ¿Cómo así que este man borracho ya hay culto? Y yo me iba así. Ese fue el proceso que Dios hizo conmigo. Yo iba todos los domingos más de 2 o 3 meses así borracho, pero iba a la iglesia borracho. Ahí fue cuando Dios hizo ese proceso de cambio conmigo. No fue de la noche a la mañana, fue un cambio largo porque
porque eso fue lo más duro para mí, dejar el alcohol. Es que eso es duro, hermanito. Pero entonces tú fuiste atraído a los pies de Cristo por la alabanza. Bueno, es que muchas veces nosotros podemos llegar a Cristo de muchas maneras. Yo, por ejemplo, yo en lo personal, yo llegué a los pies de Cristo porque durante muchos años mi madre estuvo orando por los hijos, orando por los hijos, orando por los hijos, y por la persona que yo conocí en México, que llegué aquí a Colombia, ella fue la que me presentó a Cristo. Esa es otra historia que no nos incumbe platicar en este momento, pero mi hermano, la misma pregunta que le hice a la hermana Gloria. Ese fue el proceso de cómo llegaste a Cristo. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Cristo, mi hermano? Eso fue lo mejor. O sea, ese proceso con Dios, porque mi vida era muy dura. Yo siempre decía las cosas de afuera, yo siempre viví bien, me gustaba tener las cosas ahí. Yo en ese tiempo vestía muy bien, era, mejor dicho, no, bonito, que vea, que vestir, porque así son los países. Bueno, gomelo, para que entiendan ustedes que están en México, en cualquier nación, gomelo es un chico fresa, se dice en México. Entonces me llevó a esa iglesia, y yo a esa iglesia decía, oye, yo puedo ir a esta iglesia donde veas que no tiene ni batería, ni tiene nada, ni esta gente que necesitaba en ese tiempo. Y yo veía un proceso de que había hablando por parte de mi papá y ellos, y mi mamá, que para que ellos con esfuerzo nos ayudaron en lo que necesitábamos. Pero ahí fue cuando Dios me empezó a formar. ¿Por qué? Un primo mío sí conocía de Cristo, pero iba a una iglesia en el poblado que tenía de todo. Tenía de todo, pero a mí me pasaba luego unas... Dios me decía, quédate aquí, yo me iba para otra parte. Hasta que yo encontré esa palabra de una dije, yo debo estar acá. Porque con el proceso que yo viví, que mi esposa lo sabe, esta gente no tenían trabajo, no tenían buena estabilidad. Yo vi un muchacho que muy bendecido por Cristo. Muy bendecido por Cristo y vivía bueno, yo era el que llegaba con flores en el tiempo y ellos. Bendito, pues cuando una vez el Espíritu Santo empezó a procesar en mí, para que cambiara, que no era lo que yo tuviera aquí puesto, sino lo que tuviera él. Ese fue el proceso con el que hice lo que ya es directamente, suelta todo lo que tienes y sigue. Yo ya dejé todo, dejé trabajos buenos y dejé de todo, dejé de servirle a las cosas seculares y le empecé a servir al Padre Celestial, que es lo primario. Amén. Ese fue el proceso que me... Así fue el proceso. Ese fue el proceso, porque claro, yo venía hacer las cosas bien y ahora ya eso me interesa seguir a Cristo. Hermano, ¿hace cuántos años me decía? Ya yo conociendo a Cristo, tengo ya como 25 años conociendo a Cristo. Pero yo tenía un pie adelante y otro atrás. Pero ya en sí, todos cambian, a todos nos pasa lo mismo. La realidad, pero sí, yo tenía altos y bajos y caídas en el evangelio, y los pastores lo sabían, eso sí, yo era muy sincero. Yo no les conté a un pastor nada, porque yo le decía, pastor, vea, estoy haciendo esto y esto. Yo soy de vida abierta en eso. Y me aceptaban. Y yo, tranquilo. A darle garrote con la Biblia. Sí, pero hasta que una vez ya llegó, eso ya viene 12 años, llegó un pastor y me dio la oportunidad, se llama el pastor Alexander, y me dijo, Johnny, vamos a trabajar de eso. Y yo empecé a trabajar ahí suavecito, y empecé a formarme, hasta un día que llegó el Espíritu. Iba caminando por una calle de Armenia, de la 14, peatonal, y me dice el Espíritu Santo, si tú no trabajas más bien conmigo, no va a haber más tiempo para vos. No va a haber más tiempo para vos porque hay mucha oportunidad, no van a más oportunidades para vos. Entonces yo miraba para el lado derecho, para allá, y yo, ¿quién es el que me está hablando diciéndome esto? Porque no hay tiempo para mí. Entonces yo me sentaba en esa acera y llorando, y la gente me miraba, ya, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Qué locura le tuvo? ¿Qué le hicieron? Pero yo miraba para allá, ¿y quién me habla? Entonces yo fui a la casa del pastor Alexander y le dije, pastor, es que alguien me dice que no hay más tiempo, más oportunidades para mí, porque yo ya tuve muchas oportunidades. Y entonces el pastor me explicó, mira, es que ya Dios le está hablando. O le sirve o le sirve. Así de sencillo, porque Dios es así.
Él no es tibio, él es frío caliente. Él es frío caliente, pero no tibio. Y la verdad me dio a entender ese caso de que yo tenía que servir a Cristo. Como dice la palabra de Dios, que le habló a este hombre que llegó el ángel de él y le dijo, limpia tu casa porque la muerte viene. Ese hombre, ¿qué hizo? Se volteó y a la espalda y dijo, no, Señor, ¿qué facilita? Me vas a quitar la vida, regálame otros 15 años más. A ver, yo no sé cuántos años me va a dar más, pero me tocó servirle a él, empezar a trabajar bien hasta que él diga, hasta aquí es. Pero me voy porque ese es el día mío, ya sé que voy para la presencia del Señor. Eso es lo más interesante. Amén. Hermana Gloria, ¿y cómo conoció a este caballero? Eso es algo cómico. Él fue a la iglesia, pero él decía que en la iglesia donde yo, porque el pastor que él habla es mi papá también espiritual. Ok. Entonces él iba, pero él decía que él tenía su novia en Medellín. Entonces cada 3 meses, por eso él decía ahorita que él iba y venía, ¿no? Ah, ok, ese era el ir y venir. Sí, pero buscando novia, ¿no? Porque decía que su novia estaba en Medellín. Entonces un día no nos hablábamos, ¿no? Y él me hablaba y yo lo hablaba, y yo decía, no, qué tipo tan parecido este. Ha creído. Sí, pinchado. Oh, yo decía, no sé, no está como loco. Entonces resulta que Y ahora un día, está loco, pero por Cristo. sí, hermano. amén. Y resulta que un día tenemos un muy buen amigo en común. Entonces estábamos los 3 y él dice, no, yo me voy para Medellín porque allá está mi esposo, no sé qué. Yo digo, ay, ¿sabe qué? Deje de hablar, hermano, que su esposa voy a ser yo, pero yo nunca lo dije en serio. O sea, esto es real, ¿cierto? Nunca lo dije en serio, aunque él molesta y dice que yo en la iglesia hice un hueco de tanto arrodillarme y llorar por él. No es verdad. Él decía, no, es que tú hiciste ese hueco que hay ahí en la iglesia porque estabas orando por mí. Le digo, no, tanto tampoco. Pero yo había tenido una conversación muy personal con Dios después de todo el proceso que yo tuve con esa persona. Y tuve una conversación muy personal, no la tuve con los pastores, no, me senté y hablé con el Señor y dije, bueno, Señor, cuando venga la persona correcta, eso tiene que ser una cosa espectacular. Yo le dije, bueno, el primer beso que nos demos, él tiene que sentir que besó una hija de Dios. Mentira, tiene que sentir algo especial, él tiene que empezar a temblar. Yo tenía a mi hija mayor. Y resulta que empezamos a ir a charlar y a charlar. Y un día me llevó a mi casa, todo pinchado, todo creído él. ¿Y qué pasó con el primer beso? No, pues sí, es verdad lo que yo digo. Se acalambró ahí. Sí. Me escaramució todo y yo, no, yo voy de acá, eso no aquí, yo no sé qué pasó. Sí, la realidad. Es real, ¿Verdad? es real. Yo pensé que era broma. No, es una real. conversación personal con Dios y yo Ah, decía, ok. que yo soy la niña de tus ojos. Y tú, aunque el proceso de nuestro matrimonio no es fácil, no ha sido fácil y pues obviamente no estamos de acuerdo al 100%, ¿no? Entonces, esa fue una de las respuestas de parte del Señor y yo pienso que Dios me ha pulido a través de él y yo creo que a él lo ha pulido también a través mío. Entonces ha sido un proceso. Tenemos una niña de 15 años y ahorita en mayo cumplió 15 años de este 2000. ¿Cuántos años ya casados? Cumplimos 16 años de casados y 2 de novios. 2 años de novios y después ya 16 Ya casados. años. Ok. Ajá, sí. Entonces, fue un proceso en el cual Dios nos pulió completamente porque tenía un mundo muy diferente al mío. Él vino de donde estaba la abundancia, yo donde no faltaba la comida, pero sí había situaciones Muchas carencias. Sí. Entonces fue el Señor como acoplándonos a los dos y hemos estado como en ese proceso, todavía estamos en el proceso de... Es que ese proceso nunca se acaba, No, pienso jamás. Se empiezan a conocer más cosas. Y mi hermano, pero usted, por ejemplo, antes de tener aquí a su esposita, ¿tuvo alguna esposa más o algún hijo o algo? Bueno, no es que tuve una esposa, pero sí tuve 2 hijos con una muchacha media. Ok. Tuve 2 hijos ahí ya mayores, gracias al Señor, pero siempre estuvieron conmigo, están en Armenia. Ellos me visitan
porque son unos grandes hijos, pero como usted dijo esta palabra, yo en mi casa serviremos a Dios, y nunca los serví para que fueran al Evangelio, que conocieran a Cristo, y en este momento ya están viendo a Cristo. Entonces yo ya estoy muy bien. Es que tienen ya la imagen paterna, la que sigue. Entonces sí, como digo, pero no, tuve 2 hijos con una muchacha, pero no soy casado con ella, la primera esposa mía es La única. Y la única. y la única, porque Totalmente. la palabra lo dice. Cuidadito. No se puede, no se puede. Ya estamos cruzados en eso. Mi querida hermana Gloria, hay veces que la gente nos critica a nosotros los cristianos. Sí. Dice que somos fanáticos, que somos religiosos. Yo le hago a usted una pregunta. ¿El ser cristiano es una religión o una relación con Cristo? Es una relación. Es como cuando yo estoy con mi esposo, si yo no tengo relación con él, o sea, no funciona. No funciona porque igual entonces él sería en su mundo y yo en mi mundo y no compartiríamos absolutamente nada. Y la relación es poder crecer en ella, en un conocimiento acerca de Dios y también de yo conocerme frente a Dios, ¿no? De aprender a saber de que sigo pecando, de que sigo teniendo necesidades, de que sigo pasando por situaciones complejas, pero la esperanza más grande es que Él está ahí, que no me ha dejado solo. Y siempre me dice, vamos, tú puedes. Aunque en mis fuerzas en ocasiones quisiera salir corriendo. Sí, claro. Mi hermano, la misma pregunta para usted. ¿Ser cristiano es una relación o es una religión? No, es una relación con mi esposa, es real. Nosotros tenemos que estar directamente conectados con Cristo. No se puede apagar esa relación con Él, porque Él es el que nos lleva, nos corrige, nos dirige. Esa es la realidad, es una relación directamente. Eso es lo más importante, no podemos separarnos en ningún momento. Totalmente. Estar directamente conectados con Él. Amén. Hermano, yo en lo personal bíblicamente nos identificamos con algún pasaje bíblico. Yo, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, ¿con qué versículo de la Biblia usted se identifica, hermano? Me identifico primeramente ya conociendo a Cristo, con 2 de Timoteo 2, que Pablo le enseñó a Timoteo a idóneos y idóneos a otros. Eso me identifico yo en el momento. Pero el pasaje principal a mi conociendo a Cristo es Salmo 133. Tan bueno y tan delicioso es habitar los hermanos juntos en el Amén. ¿Y la hermana? ¿En qué versículo bíblico se identifica? Para que diga, este es el que más me llega al corazón, ¿cuál sería? Bueno, durante un proceso con mi mamá, estuve hospitalizada. La compañera de cuarto había fallecido, ¿no? Bueno, yo la tomé en los brazos y ella partió, pero pues no con el Señor, o esperamos que sí. Pero el Señor me hablaba acerca del Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan aliento. Entonces ese ha sido como el pasaje rema de mi vida. El que en medio de cualquier situación me dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, recuerda, yo voy contigo. Amén, amén. Mi hermano Johnny, ¿y con qué personaje de la Biblia tú te identificas? Unos personajes que nosotros nos podemos identificar, y yo miro que con lo que más me identifico es con Pablo. ¿Por qué con Pablo? Porque Pablo es el que llevaba el Evangelio. Era un hombre que iba de un lado a otro a llevar unas buenas nuevas a estas personas y hablarle a las iglesias también de pronto de la dificultad y el problema que ellos tenían. Bueno, y mi hermana Gloria, ¿con qué personaje de la Biblia se identifica? Muchos. Pero bueno, siguiendo como lo que dice mi esposo, yo creo que yo sería un Timoteo. A mí me gusta enseñar. Entonces Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que lo que aprendió de él, en este caso, bueno, llevarlo a idóneos y a otros. Eso es lo que, o sea, Dios cada día confirma que esa es mi pasión, mi llamado, enseñar, servir, capacitar. Sí. Porque venimos a servir y no a ser servidos, ¿no? Ajá.
Totalmente. Ya que estamos tocando ese tema, que yo estoy analizando sus respuestas, yo veo que el don suyo es el don a servir a Cristo, llevar su palabra, salir de las cuatro paredes, ir a la calle, compartir el evangelio, y ahí donde entramos, ahorita hablar un poco de equipar para multiplicar. Es el ministerio al cual ellos representan aquí, EQX. Mi querido hermano, háblenos un poco de qué es EQX. Bueno, EQX es un ministerio que hay un siervo acá, el maestro que se llama Bob Valencia. Él llegó en el 2022 a enseñarnos, a capacitarnos de cómo evangelizar bíblico, sencillo y reproducible. Ese es el llamado de EQX. EQX es equipar para multiplicar, bíblico, sencillo y reproducible. Él nos enseñó, pero yo estaba mirando y a mí me gustó un evangelismo que él hizo con unos 3 círculos y ya me gustó. Y yo dije, uy, ¿qué es esto? Y tal vez él cuando me lo enseñó, yo le tomé una foto y se lo mandé a él. Y bueno, y él lo miró, y bueno, ¿y eso qué es, hombre? Que no se ve bien esa foto. Y yo, no, yo tengo un celular, hermano, yo quiero un iPhone o algo para que valga la pena. Tómelo amable por el lado. Pero bueno, ahí empezó la avenida Carmenia, nos enseñó, nos capacitó. Yo le doy gracias a Dios y a este hombre porque él siempre vino y nos visitaba a enseñar, a aprender de cómo llevar el mensaje y la palabra esperanza a todos esos perdidos, los que están afuera, alejados de Cristo. Y eso fue un proceso, eso no fue de la noche a la mañana, yo no sabía cómo trabajar. Una vez me dice, y bueno, usted va a trabajar con nosotros. Él me dijo así, de esta manera, me dijo, oiga, yo quiero trabajar con usted. Entonces yo miraba a mi esposa y le decía, ¿cómo así que ese hombre quiere trabajar con nosotros? Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Que yo tengo empresa o qué? Pero él me dijo sobre todo en el evangelismo. Y bueno, yo lo acepté y la realidad, la primera vez que me dijo que no sabía qué hacer. Y yo cada que estoy preocupado, voy y me acuesto en la cama. Cuando yo me acuesto en la cama, el Espíritu Santo me habla. Me dice, yo le hablaba a él y le decía, tenía esa intimidad con Dios y le decía, Señor, pero yo qué voy a hacer, hermano, si yo no soy ni teólogo, hermano, y la gente sabe yo cómo era, ¿será que yo sí sirvo para él? Yo digo, porque la realidad es esa, que van a creer en este hombre. Entonces, yo empecé a trabajar de esa manera y entonces el Espíritu Santo me dijo, vaya a estas 5 iglesias. Yo me dijo, vaya a estas 5 iglesias, y yo voy a esas 5 iglesias. Y esas 5 iglesias que el Espíritu Santo me dijo, fui a esas 5 iglesias y esas fueron las primeras que me abrieron la puerta para que conocieran este ministerio. Y vimos trabajando con ese ministerio igual creciendo, como él dijo ahorita. Él dijo, no vamos a ponerle popularidad a esto, ni vamos a poner popular. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve ahí, que no digamos nada. Y él mismo fue el que abrió las puertas. En este momento antes nos tocaba ir a buscar ahora a Dios con esas personas y nos llama para que nosotros llevemos esas capacitaciones. Amén, amén. Hermana Gloria, ¿y cómo funciona? ¿Cómo es la manera operacional de este ministerio? Somos un ministerio que capacita a la iglesia sobre cómo evangelizar, pero a discipular. ¿Por qué? Porque a veces las iglesias cristianas que hacen, se reparte un tratado o que la persona haga la oración de fe y listo. Se olvida uno del alma. Exacto, ¿no? entonces nos volvemos abortivos espirituales, que no sabemos qué pasa con la persona. Entonces, ¿qué busca EQX como ministerio? Ir profundo y no ancho. Ancho queremos abarcar cantidades, ¿verdad? Pero cuando cimentamos a una persona en la palabra del Señor, ella va a permanecer. Que es lo que a nosotros nos ha permitido permanecer, ¿cierto? Porque hay personas que nos han discipulado bien o que han estado pendientes de nosotros. En cambio, con otras personas ha pasado el proceso de que hacen su oración de fe y se apartan o no saben cómo acercarse a Dios de la forma correcta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que el pueblo de Dios, que recordemos que aunque pertenecemos a diferentes denominaciones, somos la Iglesia Universal de Cristo. Que buscamos que como pueblo de Dios seamos responsables con el mandato de Mateo 28, 18 al 20, que debemos ir, y ese ir es
Y en ese diario caminar, en ese diario ir de todos los días al trabajo, a la cocina, a los vecinos, a los amigos, a la tienda, bueno, a cualquier lugar. Ese es el proceso. Pero entonces, ¿qué dice Dios? Que es todo el pueblo del Señor que debe cumplir el mandato, ¿no? Ahí no dice, ay, que los pastores, que los líderes de la iglesia tal, de fulano y tal. Todos los que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué queremos por la capacitación? Poder entender como pueblo de Dios que el llamado es para todos, que la gran comisión es para todos y que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar al que está alejado de Dios, el poder decirles, venga, si tiene esperanza. Y nosotros a través del testimonio y del proceso que vivimos, les enseñamos a las personas cómo romper el hielo, cómo contar su testimonio, no tan largo de pronto como hemos tenido ahorita el privilegio, pero sí utilizar unas palabras claves donde nosotros nos seguimos mostrando humanos, ¿no? De carne y hueso normalitos, porque no estamos levitando, no, ustedes no ven ángeles por aquí todo el tiempo. Y estamos en ese proceso de que la iglesia, como pueblo de Dios, podamos comprender el propósito real de nuestro llamado. Amén. Hermano Johnny, una herramienta básica indispensable para poder aplicar este ministerio de equipar para multiplicar. Así breve, algo sencillo. Una herramienta básica, que todos estemos dispuestos. Disponer el corazón. Sí, simplemente los que estén dispuestos. Esto no es de teología tenemos que aprender porque hay que aprender. Claro. Y todo eso y estar preparados y todo eso. Pero esto no es tan complicado, simplemente si usted está dispuesto, ya tiene la herramienta directa para trabajar y hacer buena obra. Esto nosotros capacitamos, ¿sí me entiende? Cómo evangelizar bíblico, sencillo y reproducible, sencillito, pero le sirve a los que están dispuestos. Los que están dispuestos entonces van a coger ese llamado y a decir, esto sí, vamos para allá. Porque de igual manera, como dijimos ahorita y usted, nosotros vinimos a servir. Va a ser servido. Y creer y tener fe, que solamente con estas palabras que nosotros podemos llevar afuera en la calle a estas personas. Si me cambió a mí, cambió a mi esposa, ¿cómo me van a cambiar a ellos? Si nosotros éramos peores que todos ellos. Pues esa es la lógica, tener la fe, creer en Él y tener la convicción de lo que nosotros vamos a decir. Dios va a cumplir esas promesas. Y Dios nos puso a eso, a que sirvamos y llevamos las buenas nuevas que Él hizo por nosotros. Ese es el auto. Amén. ¿EQX tiene alguna sede principal o cómo es la manera que la gente diga venga? Porque a través de este espacio en Ramiro Te Cuenta, la gente va a decir venga, yo quiero saber más de EQX. ¿Cómo puede llegar esa gente, algún ministerio, algunos pastores, amigos que estén ahí conectaditos, que podrán ver esto en vivo o lo van a ver diferidamente? ¿Cómo pues a ver, yo quiero que en mi iglesia venga el equipo de EQX a que nos capaciten como líderes para poder hacer una manera práctica, sencilla, reproducible y bíblicamente cómo evangelizar? ¿Cómo lo pueden hacer, mi hermano? Bueno, ellos lo pueden hacer primeramente con nuestro número telefónico y tenemos una página también. Es la página www.eqxmultiplic.com. Entonces yo se la voy a mostrar. Aquí, acerquémoslo. Se pueden ahí están los datos. Comunicar ahí están los datos. Es muy sencillo. Ahora, ¿qué hacemos? Como nosotros venimos a servir, lo hacemos por gracia nos dieron, por gracia estamos dando. Es con mucho gusto a todos los que quieran, en el lugar que esté, y que Dios lo permita y que sea Dios, ahí estaremos. Ahí estaremos porque de verdad el maestro acá en la tierra, primero Dios y el maestro que me enseña aquí en la tierra, Palencia, él es el que me enseña. Si Dios permite, para ir a esos lugares vamos. Pero no porque nosotros queramos por nuestra emoción, sino porque Dios lo permitió, así lo hacemos. Y este tipo, hermana Gloria, ese tipo de entrenamiento, ¿tiene algún costo para las iglesias que lo soliciten? No, es totalmente gratis. Totalmente, eso es buenísimo. Y aquí ustedes son los representantes en Colombia, o hay algún equipo, ustedes son como tal las cabezas de ese ministerio aquí en Colombia.
Johnny Arango, bueno, aquí de todos modos van a encontrar ustedes en la parte de abajo toda la información del ministerio, cómo los pueden contactar, dónde están. Yo estoy en tal lado de Colombia, yo quiero que ustedes vengan, organizan todo para que todos sus líderes de sus iglesias y pastores puedan recibir. Me imagino que esto es para cualquier denominación, hermano Johnny. Sí, son para cualquier denominaciones, pero que sean más que cristianos de sana doctrina. Okay. ¿Por qué? Porque pues es más válido así para no tener como conferencias y problemas con otras que pronto tienen otros pensamientos. Entonces, pero estamos para seguir. Para ustedes, para mí yo lo veo de esta manera, trabajar fuera de las cuatro paredes es la manera en que podemos alcanzar más almas, ¿no? ¿Qué opina usted, hermana, de eso? Por supuesto que sí. Para nosotros nos encerramos en las cuatro paredes. Porque hay algo que el Señor me dice ahorita. ¿Por qué el Señor sacó a Abraham de su tienda y le dijo, sal de tu tienda y mira y cuenta las estrellas si eres capaz? Entonces, el estar encerrado en cuatro paredes limita nuestra visión. Porque hay veces, ¿qué pasa? Con las paredes estamos solamente nosotros y yo y recibo yo. Pero cuando salimos, descubrimos la necesidad de la gente. Mucha gente puede tener todo económicamente, puede estar bien de salud, puede tener una cantidad de situaciones que son favorables, pero hay un vacío en su corazón. Y otras personas que pueden tener una necesidad física, una enfermedad, una situación económica compleja y también necesita del Señor. Entonces es aprender que nosotros debemos ser sensibles a la necesidad que tienen las personas de Cristo. Hermano Johnny, ya estamos casi por terminar este espacio de los siervos de Dios en la música. Perdón, en los testimonios del reino, en Ramiro te cuenta, pero menciono música porque a través de la música, de la alabanza, el hermano Johnny fue que llegó a los pies de Cristo, y esa es mi hermana en México, tiene algo parecido a lo que usted vivió, hermano. Ella andaba en una depresión total, que un día se paró a media calle para que un carro la atropellara, y en ese momento escuchó una alabanza y dijo, ¿de dónde suena esto? Llegó allá, llegó a la iglesia, y desde ese momento a la fecha llegó a Cristo a través de la alabanza. Mis dos sobrinos, los hijos de ella, uno de ellos es el baterista del grupo de alabanza, y mi sobrina Paola es una de las vocales, de las que canta en la banda. Entonces hay mucha similitud. El que estemos aquí no es una coincidencia, es una diosidencia que estemos aquí juntos, porque aquí, de esto que está sucediendo aquí, van a salir lazos de unidad, de hermandad, para poder trabajar con EQX allá en México, en la región donde vamos a estar próximamente. Ustedes saben que en cualquier momento, bueno, no en cualquier momento, dentro de 97 días, 30 de septiembre, tenemos nuestro viaje de regreso a la Ciudad de México. Dios nos lleva para allá para trabajar, servir y no ser servidos, que es lo más importante. Mi hermano Johnny, ¿algo que quieras más agregar en este espacio, mi hermano? Sí, yo lo agregaré. Primeramente, hablemos un poquito fuerte, hermano. Primeramente que todo por este encuentro, por haberlo conocido a usted. Amén. Eso es una bendición, porque tanto también con sus testimonios me han erizado la piel. Esto es, como usted dice, es para tener una hermandad y para mirar a cabo dónde podemos llevar ese mensaje a otras partes, a otras naciones, a esta ciudad, a otro lugar que Cristo quiere que nos vivamos. Estoy muy agradecido por usted también. Amén, amén. Mi hermana Gloria, ya para terminar, regálenos un saludo a todos los seguidores de Ramiro Te Cuenta. Bueno, un saludo muy especial a todos los hermanos en Cristo, y tal vez alguien que no conozca todavía al Señor, bienvenido. El Señor lo ama y tiene propósitos. Hay algo que el Señor nos ha dado, y es su cuidado, su protección, y que debemos continuar y avanzar. Mire, no hay nada que nosotros consideremos pequeño para el Señor no nos lleve aún más allá. Amén, mi hermano. Aquí el Espíritu Santo me está diciendo, vamos a terminarlo este espacio de otra manera, con unas preguntas breves.
La respuesta es rápida, concreta. Hermano Johnny, ¿qué lo hace reír a usted? A ver, no, Cristo. Cristo es el que me hace reír porque es lo mejor que hemos tenido. Ese vacío que teníamos todos, ese vacío está lleno por él. Y eso es lo que me hace reír. Y verdad, y la gente dice, este muchacho como vive bueno, claro, hermano, como no hay bueno si tengo a Cristo. Amén. ¿Por qué se ríe? Porque tengo a Cristo. Amén. ¿Por qué estoy bien? Porque tengo a Cristo. Amén. Amén. Y ese es, pues Cristo es todo para nosotros. Hermana, No, ¿a es que yo usted? sí me río todo el tiempo. Sí, no, sí, pero por eso es que no le voy a preguntar eso. La pregunta sería diferente. ¿Qué la hace llorar a usted? ¿Qué me hace llorar? Wow, cuando el Señor toca mi espíritu y me hace sentir amada y me hace sentir guardada en sus brazos. Ese toque maravilloso del Señor en mi vida, eso sí me derrite. Eso sí que no me hace reír, me hace llorar, pero no de tristeza, sino de saber de que el Creador, el Todopoderoso me ama. Amén. Amén. Bueno, todos nuestros seguidores de Ramiro Te Cuenta, por nuestras diferentes plataformas de Instagram, Facebook, YouTube, nos pueden encontrar como Ramiro Te Cuenta. Ahí van a encontrar ustedes esta entrevista en diferida, porque estamos con un pequeño problemita ahí con temas de internet, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que en el momento que ustedes lo pueden ver, lo puedan disfrutar. Y ya saben, como líder de tu iglesia, pastor, necesites el ministerio EQX en tu iglesia, lo puedes hacer. Aquí van a encontrar toda la información para que puedan tener acceso a esa plataforma ministerial de EQX, que tiene presencia a nivel internacional. No nomás es Colombia, es a nivel internacional. O sea, en Estados Unidos, si digo, bueno, yo voy para Mexicali, a México, allá pueden estar. Claro, ya está cerquita, ya está nuestro mentor, Bob Palencia, él vive en Dallas, Texas, entonces ahí también hay un apoyo grande. Y entonces estamos viendo la visión que es interdenominacional, pero también es a nivel mundial. Amén. O sea, tenemos esa fe de poder crecer y expandir el ministerio para que muchos podamos seguir creciendo en el Señor. Amén. Hermana Gloria, muchas gracias por su tiempo. Mi hermano Johnny, capellán, gracias por su tiempo, mi hermano. Un placer poderlos tener acá, y yo sé que no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a ver, porque aquí en adelante vamos a trabajar en unidad. Amén. En la obra del Señor. Y no olvides que cada día es una nueva oportunidad para soñar, y con Cristo todo es posible. Bendiciones para todos. Chao, 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 chao. Bendiciones, gracias.